sería el eje fuerte, verifica la flexocompresión, asumiendo que el pandeo lateral torsional se encuentra restringido. El ejercicio del problema 1 era una columna, un perfil doble T del 16 que estaba biarticulado, tenía una luz, una altura de 3 metros, estaba indicado el material y ahora se agrega, o sea, en el ejercicio ese lo que se hizo fue determinar cuánto valía la carga de diseño, el PD, ¿sí? Y ahora vamos a ver si a esa misma barra que se encuentra sometida a estas solicitaciones, si verifica o no verifica. Como esta barra está sometida a flexocompresión, o sea, un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de flexión alrededor del eje principal en este caso, hay que aplicar la teoría de la ecuación de interacción que está dada en el capítulo H, que lo vieron en la teoría, donde en función de la relación entre la carga axial requerida, fíjense que acá es el phi-PN, que es la carga de diseño, en función de la carga, de la relación entre la carga requerida y la carga de diseño, se determina cuál es la fórmula que tienen que aplicar para la interacción entre estas dos solicitaciones. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. En la teoría se dio cuál era la gráfica. Esta ecuación de interacción es la que adopta el reglamento. Hay distintos procedimientos, pero bueno, esta es la que adopta el reglamento y en la teoría se vio cuál era la gráfica correspondiente la curva correspondiente a estas ecuaciones de interacción. Entonces, fíjense que hay un tramo donde la carga requerida es baja, menor al 20% de la carga de diseño, y se toma este valor, ¿sí? Y cuando la carga es, perdón, esto es para cuando la carga es alta, cuando la carga es mayor al 20% se toma este valor, y cuando la carga es menor al 20% de la carga de diseño, la carga requerida menor al 20% de la carga de diseño, se reduce un poco el efecto de la compresión y se considera todo el efecto de la flexión. Recordemos que acá el MUX y MUI serían los momentos requeridos en la dirección X, llamando X al eje principal, el horizontal en este caso, y el MI sería el vertical. Acá el momento requerido es alrededor del eje principal. Estoy viendo que no tengo sí, es alrededor del eje principal. Y fíjense que el denominador que tenemos acá, así como acá aparece phi-PN, que es la carga de diseño, compresión, acá tenemos cuál es el momento de diseño alrededor del eje X y alrededor del eje Y, que sería phi por el momento nominal. Entonces, en este ejercicio ya teníamos este término, ¿sí? Ya conocemos este valor del práctico 4. Y ahora nos dan esta carga, la que se encuentra solicitado el perfil, entonces haciendo el cociente entre los dos, no les voy a dar los resultados, les indico el procedimiento nada más, haciendo el cociente entre los dos vamos a ver cuál de estas dos fórmulas tenemos que aplicar, ¿sí? O sea, conocemos el PD, ya lo teníamos del práctico anterior, tenemos el PU, el MU es dato, y lo que tenemos que determinar es el MD, que como, fíjense que es un perfil laminado, recuerden que para flexión había que considerar los 4 estados últimos, que era la plastificación, el pandeo lateral torsional, el pandeo local del ala y el pandeo local del alma. Como estamos con un perfil laminado, que la sección es compacta, tanto el ala como el alma llega a plastificarse, o sea, el momento nominal por pandeo local del ala y del alma es igual al momento de plastificación, y como acá está indicado que se encuentra restringido el pandeo lateral torsional, supuestamente alrededor del eje débil, ¿sí? Entonces vamos a tener que el momento nominal por el pandeo lateral torsional va a ser el momento de plastificación. Y con eso llegamos a esta fórmula, ¿sí?
que es simplemente el coeficiente de reducción por la tensión de fluencia por el Z, obviamente alrededor del eje que estamos analizando la flexión, que es alrededor del eje X. Reemplazando directamente se tiene que ver si esta sección verifica o no, ¿sí? O sea, reemplazando directamente en estos valores, se tiene que verificar que la suma entre la relación de cargas, la relación entre las cargas requeridas y las cargas de diseño tiene que ser menor o igual a 1. O sea, esto es lo que tienen que tener bien en claro, que cuando hay flexo-compresión en una valla, ¿sí?, tienen que considerar tanto el efecto del esfuerzo axial como el efecto de la flexión. Les recalco esto porque después en los puntos siguientes también se va a ver para distintas partes de los ejercicios que vamos a ver, entonces se va a recurrir siempre a la ecuación de interacción, que es esta que tenemos, que está indicada en el capítulo H. Es importante también que tengan bien referidas las partes del reglamento que vamos trabajando, ¿no? Por eso, en general, trato de apuntarles de dónde salen las fórmulas. Esta sale del capítulo H. Bueno, esto sería el ejercicio 1, es muy simple, es solamente a los efectos de ver la aplicación de esta ecuación en una valla de alma llena, una valla única solicitada a flexo-compresión. ¿Ingeniera? Sí. Ahí solamente usamos un sumando del corchete, ¿verdad? Sí, porque no tienen, fíjate que acá el MUI, no tenés el MU alrededor del eje débil, ¿sí? Bien. Y no es como en el caso de vallas armadas, en el caso de vallas armadas aparece el MS, ¿sí? Cuando una valla armada está sometida a un esfuerzo de compresión, por el solo hecho de estar sometido a la fuerza de compresión aparece el MS. Este es el caso de una valla de alma llena. Entonces el momento que aparece acá es el momento requerido directamente. Está bien la pregunta porque esa es una de las diferencias que vamos a ver en los ejercicios siguientes. O sea, acá fíjense que es MUI, por más que la fuerza esta sea de compresión, no aparece un MS. El MS, que lo vieron para el práctico de compresión, aparece solamente alrededor, cuando se trabaja alrededor del eje libre, que no es el caso porque no es una valla armada, sino es una valla de almacén. ¿Está aclarada la pregunta? Sí, perfecto, ingeniera. Gracias. Bien, Santiago. Bien. Entonces vamos al ejercicio 2, que en este caso dice verificar la sección compuesta de una columna rectangular de dimensiones B por H, que es 20 por 40, sometida, y una altura H1 de 5 metros, sometida a unos esfuerzos NU, MUX, perdón, es que estoy leyendo medio, adivinando un poco acá, MUI, que ya vamos a ver bien los ejes, y BUX. Considerar que está biarticulada y el acero es el acero F24. En el práctico 4 se había trabajado con la misma sección, que estaba sometida solamente a un esfuerzo de compresión BU. Bueno. Ahora tenemos la misma columna, nada más que sometida ya a esfuerzos de momento y de corte. O sea, esta es la sección de la columna, ¿sí?, donde teníamos las dimensiones dibujadas en plantas B por H, la separación entre las diagonales era S, el ángulo de inclinación de las diagonales es alfa, y está sometido a un esfuerzo NU, ¿sí? Fíjense que acá el eje Y es el vertical, ¿sí? Entonces, el MUI que aparece acá en el enunciado es el momento alrededor del eje de mayor inercia, y aparece un esfuerzo de corte, BUX, que es una estructura muy similar a esto, o sea, es perfectamente aplicable a esta columna que tenemos mostrada acá en la figura. Bueno, están dados los valores de una compresión de 250 kilonewtons, un momento de 15 kilonewtons por metro y un corte de 12 kilonewtons.
Entonces, en este caso vamos a analizar la columna, que es una valla, ya no es como en el ejercicio anterior, que era una valla de sección llena, de alma llena. Esto ya es una valla armada, ¿sí? Es una valla armada que del grupo 4, porque tiene los distintos cordones están vinculados a través de celosía, y tiene dos ejes libres en este caso, porque fíjense que los ejes principales, tanto en X como en Y, ninguno de los dos corta la sección en ninguna de las partes, entonces los dos ejes son ejes libres. Entonces, acá tenemos, para visualizar un poco mejor, tenemos la solicitación, las cargas requeridas de NU. El momento está indicado acá como vector, no la cupla estaría en el plano XZ, ¿sí? Y el corte, bueno, como estaba indicado en el enunciado. Entonces vamos a ver primero cuáles serían las solicitaciones, las cargas que actúan. Recuerden que cuando estamos en columnas armadas, en vallas armadas del grupo 4, donde cada cordón está vinculado con los demás a través de celosías, me van a escuchar 200 veces decir esto, pero es para que les quede bien claro. El sistema estructural se puede asimilar, o sea, la valla esta se puede asimilar a un reticulado. Entonces, en el reticulado, cada elemento, o sea, este pedacito de cordón, cada diagonal, trabaja solamente esfuerzos axiales. Entonces, lo que tendríamos que, como estamos frente a una estructura reticular, todas las solicitaciones externas se las pueden desdoblar en esfuerzos axiales que en cada una de las partes. Entonces vamos a determinar cuál es el cordón comprimido, el cordón que tiene la mayor carga requerida de compresión, ¿sí? Que sería este P1. Necesitamos determinar cuál es cuál de estos 4 cordones es el que tiene la mayor carga de compresión, el P1, ¿sí? Bueno, yo acá les puse NU y acá PU, sepan hacer el reemplazo ahí directo. Entonces, tal como lo vimos en el práctico anterior, la carga, esta PU, se desdobla en los 4 cordones de las vallas que tenemos acá, o sea, queda PU sobre N, ¿sí? Después, fíjense que acá sí estamos ante el caso de una valla comprimida, valla armada comprimida. Entonces, independientemente de que haya estado este momento el MUI, ya aparece un MS, solamente por el hecho de compresión. Si ustedes recuerdan, en el práctico 4, no tenían un momento externo aplicado, pero aparecía un MS por la carga de compresión. Entonces, acá habría que contemplar el MSX, que sería alrededor de este eje, que va a ser un valor relativamente pequeño, ya vamos a ver por qué, dividido en el número de vallas que para el momento alrededor del eje X. Fíjense que estamos descomponiendo un momento donde la cupla está en el plano IZ, o sea, la cupla está en esta dirección. Entonces, es el momento dividido en el brazo de palanca, que sería esta distancia, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Dividido en el número de vallas que componen esa valla, el cordón, que en este caso sería 2, eso es con respecto al momento, insisto, la cupla en el plano IZ, el vector sería en esta dirección, y el MSI, que sería el momento, todo esto, la nomenclatura de los índices, de los subíndices, eso depende
de la convención que ustedes adopten, si toman el vector, la cupla. Lo importante es la parte conceptual, que la tengan bien clara, que sepan bien qué es lo que están haciendo. Y acá fíjense que aparece el MSI, ¿sí? Si le llaman HI a esta distancia, ¿sí? Sería para la cupla en este plano, para la cupla en el plano XZ, para el momento MUI, el brazo de palanca sería este, y el número de elementos que componen el cordón serían 2 también. Pero la gran diferencia es que acá existe este momento, el momento querido, momento externo, MUI, que se tiene que sumar a este valor que tenemos acá. ¿Sí? Acá está puesto en forma genérica que el momento, el MS, va a ser el momento debido a la excentricidad inicial de la carga de compresión, que es el PU por L0, más el momento requerido en la dirección que se está analizando, dividido en 1 menos la carga de compresión menos el PC. Fíjense que acá el MU está puesto, es MUI, o sea, el término que tenga el MUI va a ser el que va a ser el que va a tener mayor peso, porque cuando reemplacen van a ver que este valor, el MU, no me acuerdo el valor que teníamos acá, pero se suma al término que tienen acá MSU, y este término se lo puede no considerar cuando tienen una valla armada de este grupo y tienen un momento externo aplicado. Pueden obviar o pueden no considerar el término donde no aparezca el momento externo, ¿sí? Más en este caso, donde el eje de mayor inercia es el que tiene el momento externo aplicado, que es lo lógico. ¿Se entiende más o menos un poco? Sí, perfecto. O sea, no, en este caso no usaríamos el MSX, porque sería muy chico. Exactamente, exactamente, sería más chico. Si quieren, hagan los números para ver qué es lo que sale, para que vean cuál es la diferencia. Eso es en cuanto a la valla de cada cordón. O sea, con eso queda determinada cuál es la carga requerida en los cordones. Primero vamos a determinar las cargas requeridas y después vamos a ver cuál es la carga de diseño, porque recuerden que siempre hay que considerar carga de diseño con carga requerida. Y como en este caso, que estamos en vallas de grupo 5, cada elemento tiene solamente solicitaciones axiales, con determinar PU y PD, ya estaría al verificar que PU sea menor que PD, o que es lo mismo que decir que PU sobre PD es menor que 1, ya estaría verificado el problema, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahora a la celosía, que ya vimos lo que eran los cordones, vamos a ver qué pasa con la celosía. Esto es lo que vieron en la práctica, lo único que en la teoría, lo único que hago es remarcarle un poco para la aplicación del práctico. En el caso de la celosía, nosotros habíamos visto en el práctico 4 este término, ¿sí? Que este era un corte debido al efecto de la carga de compresión, era un coeficiente beta, que era el equivalente a esto que tenemos acá, ¿sí? Era una cosa equivalente a esto por el valor de PU. Entonces, si tenemos una solicitación de corte requerida, externa real, como es esta que tenemos acá, hay que sumarle a este corte, que era el corte producido por la fuerza de compresión. Entonces, en este caso vemos que este beta por PU es un valor en general bajo, bien bajo, ¿sí? Y hay que sumarle el corte requerido, que es el corte real, que puede ser debido a cualquier viento o si es un pórtico, puede ser el momento de la columna, lo que fuere, pero tenemos un corte en esta parte. Entonces, con esta carga BEU sería el equivalente. Recuerden que este BU es el corte en esta dirección, que creo que no está en estas láminas, creo que no los puse acá, pero en esta presentación, pero ese corte es el corte en la columna. Recuerden que eso hay que desdoblarlo, hay que
descomponerlo en la dirección de las diagonales, ¿sí? O sea, esto es el corte, no sé si lo tengo, creo que no lo tengo acá, pero si se fijan en las notas del práctico 4, ahí estaba bien desdoblado que este corte, para calcular cuánto vale el corte en las diagonales, ¿sí? Es descomposición de fuerzas, no es otra cosa, es matemática pura. Quedaría BEU sobre 2 seno de alfa. 2 porque son 2 planos de diagonales y alfa sería la inclinación de la diagonal. Eso lo pueden revisar o lo pueden hacer a mano, si no es nada complejo, ¿sí? Pero les recalco que acá con esto tienen el P1, que es la solicitación axial en los cordones, y de acá pueden sacar cuánto vale la solicitación requerida en las diagonales, en cada diagonal. No se olviden dividir en 2 porque son 2 planos las diagonales que tenemos, o sea, tenemos un plano de diagonal acá y otro plano de diagonal acá para el corte este que está actuando este BUX. Bueno, con eso ya tenemos cuáles son las cargas requeridas en cada uno de los elementos. Esperen, antes de continuar, ya en el práctico 4 habíamos visto cuánto valían las cargas de diseño, ¿sí? Que para el caso de los cordones se tomaba, el caso más desfavorable era considerar directamente la separación entre los nudos, como longitud, o sea, se tomaba 1 por A, que era la separación, o S, la separación entre las diagonales, dividido en el radio de giro mínimo del elemento del cordón. Con eso sacan, bueno, y con eso determinan cuál es la carga de diseño. Y lo mismo para las diagonales, consideran la longitud de la diagonal. Las cargas de diseño de este ejercicio son las que las tienen ya calculadas, no las tienen que calcular de nuevo en el práctico 4. Por eso era la necesidad de que los valores sean los mismos. Entonces, comparando estas cargas con el valor de P1 que tienen en el práctico anterior, y comparando de acá, sacando cuál es la carga requerida, que va a ser mayor, obviamente, si comparan los valores con los que tenían en el práctico anterior, se van a dar cuenta que tanto PU como DU, si quieren llamarle D1 a la carga requerida en una de las diagonales, son mayores que las anteriores, que las que tenían solamente para el caso de compresión, y tienen que comparar estos valores con las cargas de diseño. Y ahí quedaría, o sea, les di el mismo ejercicio para que no tengan que hacer todo el cálculo previo para que no se repitiera todo lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos se entiende. Es lo mismo que el práctico 4, lo único que se agregó era el momento el MU y el BU. Vamos a pasar ahora a ver un poco más en detalle las vallas armadas del grupo 5. Hasta ahora vimos en las vallas del grupo 4, donde los cordones estaban vinculados entre sí a través de diagonales, de celosías. Y que el modelo se asemejaba a un reticulado. Ahora vamos a analizar más las vallas armadas del grupo 5, donde tenemos los 2 cordones que están vinculados ya no por diagonales, armando todo un reticulado, sino por presillas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá en la figura vamos a tener, este es un cordón, supongamos que hay una flexión en este sentido, en donde vamos a tener el cordón azul comprimido y el cordón rojo va a ser el traccionado. Y estos 2 cordones están vinculados entre sí con presillas dispuestos acá en estos laterales, ¿sí? Y acá podemos analizar que tenemos un eje material, que es el eje baricéntrico, que corta los perfiles, este es el eje material, y acá tenemos un eje libre. Entonces, vamos a ver qué pasa con la compresión para este tipo de columnas. Habíamos visto ya en detalle la otra, que era, en el caso del reticulado, que eran las fuerzas externas, la fuerza de compresión, la descomponíamos, como se hace también en este caso. Si yo acá tengo una fuerza de compresión, la voy a descomponer en una fuerza de compresión y una fuerza de tracción, que es lo que les dije.
¿sí? Por el simple hecho, como estamos con, fíjense que acá estamos con un eje material y un eje libre. Entonces, por el solo hecho de hacer el análisis que tenemos un eje libre, que está una valla armada con un eje libre que está sometido a un esfuerzo de compresión, ¿sí? Va a aparecer un momento MS y un corte BUE, que eso ya lo habían visto, es exactamente lo mismo que se dio para el caso de las vallas del grupo 5, donde el MS estaba en función de la carga de compresión por la excentricidad inicial. Si hay un momento externo se lo suma acá en el numerador y se hace el cociente este para determinar cuánto vale el MS. Y el BUE, bueno acá, perdón, BU ya me parecía raro, BEU era el valor, era, como lo acabamos de ver recién, también era un coeficiente beta por PU más el corte requerido en esa dirección. Bien, ahora, a diferencia del caso anterior en donde teníamos que la estructura se comportaba como un reticulado, acá se comporta como un pórtico, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver dibujado acá serían los diagramas. Discúlpenme un segundito. Los diagramas de momento, ¿sí? Fíjense, asumiendo que acá tenemos momentos nulos, de acá salen los valores que aparecen, que son los valores con los que se trabaja en el reglamento. Entonces, fíjense que acá este cordón, antes nosotros considerábamos un cordón, si hubiese estado con diagonales acá, este cordón, este pedacito de cordón, solo estaba trabajando esfuerzos de compresión, esfuerzo axial, o compresión o tracción. En este caso, no solamente hay esfuerzo axial, sino también tenemos un momento, y por lo tanto un cortante. Entonces, fíjense que lo mismo pasa en las presillas, no hay solamente los medios de vinculación entre el cordón comprimido y traccionado no están sometidos solamente a esfuerzos axiales, sino que tienen esfuerzos de flexo-compresión. ¿Ven? Acá vamos a hacer el análisis para este tramo del cordón. A ver. Y ahí lo que hice fue ampliar, digamos, este pedacito que tenemos acá es esto que tenemos acá, está marcado en verde, ¿sí? Como para que visualicen y sepan de dónde salen, es un diagrama de cuerpos libres, no es otra cosa. ¿Sí? Entonces, en los cordones, a pesar, además de la carga axial requerida, que va a ser PU sobre 2, porque en este caso son 2 los cordones, más el MS que ya existía por el simple hecho de que había una carga de compresión dividido en H, donde H sería la distancia entre los baricentros, entre el baricentro del cordón comprimido y el cordón traccionado, va a aparecer un momento MU1, ¿sí? Que va a ser igual a BEU, que era el corte que teníamos calculado, que yo le puse BUE, pero es BEU, por A sobre 4, ¿sí? Y aparece el corte en cada cordón, en el tramo, en este tramo del cordón, va a ser igual al BEU sobre 2. Es este corte que tenemos acá. Entonces, fíjense que este cordón, que antes lo teníamos solicitado solamente a compresión, ahora está solicitado a flexo-compresión. Entonces, si está solicitado a flexo-compresión, ¿qué sucede? Hay que aplicar la ecuación de interacción, ¿sí? O sea, no basta solamente con verificar que PU sobre PD sea menor que 1, sino que hay que sumarle el efecto de la flexión. O sea, habría que sumarle el efecto de MU sobre MD. Entonces eso en definitiva es lo que se va a hacer. Ya, ahora vemos las fórmulas para el caso de las presillas estas que son secciones rectangulares,
O sea, es una sección rectangular donde es muy fácil, les digo porque por ahí uno se espanta y dice no tengo los valores para calcular las presillas, es una sección rectangular, todo es fácil, o sea, es fácil el módulo resistente, el momento de inercia, todo es fácil porque es una sección rectangular. Entonces, todos los valores geométricos necesarios para el cálculo los pueden calcular muy fácilmente. Entonces, la presilla esta va a estar sometida a un esfuerzo de MUP, que sería el momento de la presilla, va a ser el BEU, que tenían acá el BE1, que no lo puse acá, pero es este que tenemos acá, por A sobre 2, a ver, BEU, sí, BUP1, es que sí, acá está mal puesto, no, acá está, es este valor que está acá, es el BU de la presilla, es el momento, 2 veces el momento de la presilla dividido en H, que H ya saben que es la distancia entre los baricentros del cordón comprimido y del traccionado, o sea, son estos valores los que tienen que usar para la verificación de la presilla. En general no se hace, pero lo correcto sería hacer la verificación cuando están muy justos, ¿no? Bueno, y acá vamos a continuar con el caso de los cordones. Habíamos dicho que ya que los cordones estaban sometidos a un esfuerzo de compresión y a un esfuerzo de flexión. Entonces, para determinar la flexión, el MS era la carga de compresión por el E0 más el MU. Les pongo acá porque hay unos valores nuevos que aparecen. Es muy parecido al grupo, al cálculo del grupo 4, solamente se difiere en esta parte, el cálculo del MS. Acá aparece el K por L sobre el R medio, la esbeltez modificada, que para el caso del grupo 4, recuerden que íbamos a las tablas en función de la configuración que teníamos y de las dimensiones, calculábamos cuánto valía el L1, el lambda 1, y calculábamos el lambda medio con el lambda 0 más el lambda 1 al cuadrado. Bueno, en este caso es un poquito diferente, que sí aparece la esbeltez modificada, que es este factor que tenemos acá, es la esbeltez, considerar la sección como llena, ¿sí? como una única sección, el K por L sobre el R0, siempre le llamamos el 0 considerada como una barra armada, más el lambda 1 al cuadrado sobre tita. Donde en este caso lambda 1 se define directamente como A, que es la separación entre las presillas, dividido en RI. Y RI es el radio, fíjense, RI va a ser el radio, están analizando la flexión alrededor de este eje que tienen acá, entonces el radio de giro que tienen que poner acá sería el radio de giro, el mínimo del perfil este que tienen acá, si no tendría que ir al mínimo. ¿Sí? Si acá tienen una valla, si son por ejemplo 4 L's en la recta, acá sería el R mínimo. Pero acá la diferencia está en que aparece un factor tita en el denominador, que este factor, fíjense qué es cuáles son los parámetros que aparece. Aparece I1, que es la inercia de uno de los cordones alrededor del eje que están analizando, alrededor del eje libre, el momento de inercia, alrededor del eje que es paralelo a la flexión que están analizando. El H, ¿sí? O sea, aparece la relación. Bueno, aparece el número de NP, es el número de planos no sé si está desdoblado acá. NP es el número de plano de presillas, en este caso valen 2, son 2 planos, y uno es el momento de inercia del cordón con respecto al eje paralelo al eje libre, ¿sí?
IP es el momento de la presilla también alrededor del eje al cual se está analizando la flexión. Y aparece A, que era la distancia entre las presillas, y aparece H, que es la distancia entre los baricentros de las secciones. Fíjense que estos, volviendo, a ver si puedo volviendo a este esquema, cuando ustedes tienen un pórtico, fíjense que la relación, cuando se establece cómo se distribuyen los esfuerzos y demás, aparece la relación I sobre L de cada elemento. Si fuese un pórtico de hormigón, para la distribución de los momentos les aparecería la inercia de este elemento sobre la longitud de esta, I sobre L, y aparecería la inercia de este elemento, que era el I1 grande que teníamos en el otro esquema, por esta altura que sería la A. O sea, en definitiva, lo que tienen acá, este coeficiente θ tiene en cuenta la relación de rigideces entre las presillas y los cordones, ¿sí? O sea, esto en definitiva está regulando cuánto sería el K que ustedes usan para hacer para el caso de los cordones cuando estaban, para el caso del grupo 4 que eran con celosías, ustedes tomaban K igual a 1 para el caso general, el más conservador, digamos, porque tomaban un K igual a 1 por A sobre el radio de giro mínimo. Acá el K, o sea, el grado de las condiciones de rigidez que le aporta la presilla al cordón está dado por el coeficiente θ. Que a los fines de cálculos, sí. Ahí en la de lambda medio, ¿no faltaría un cuadrado, un paréntesis, perdón? ¿Sería que el θ también tiene que estar al cuadrado o no lo tomarían ahí? No, el θ no está al cuadrado. Está así, o sea, si querés tomarlo como que el θ es una raíz de K o un K al cuadrado, como quieras, pero la idea era el concepto, ¿sí? La parte conceptual es que acá este coeficiente, este término que tiene en cuenta la esbeltez local del elemento, porque esto es la esbeltez global, esto que tiene la esbeltez local, el K estaría dado está introducido a través del factor θ que tienen acá. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces acá